Estimados alumnos, es un gusto saludarlos nuevamente. Vamos a continuar con nuestro estudio sobre los PLCs. Y ya vamos a iniciar concretamente con el estudio del PLC que corresponde ver este semestre, que es el PLC Creuset Millennium, del cual podemos ver la imagen que le estamos presentando. De entrada yo quisiera que se pusiera atención en esta figura para empezar a conocer el PLC. Tenemos una parte donde va la alimentación del PLC. En este caso es un PLC de corriente directa que se alimenta a 24 volts, como aquí lo tenemos especificado, 24 volts de corriente directa, donde esta terminal será la terminal positiva y esta la terminal negativa. Podemos tener PLCs con una entrada de este voltaje, como también podemos tener PLCs que trabajan con voltaje de corriente alterna y que pueden ser alimentados con 220 volts o desde los 127 hasta los 220 volts. Los PLCs modernos cuentan con fuentes conmutadas que nos permiten un margen de operación bastante amplio. En la parte superior del PLC podemos observar que tenemos las entradas. Sería muy bueno, jóvenes, que ustedes recordaran cuál es la función de las entradas del PLC. Por lo tanto, sería recomendable que revisaran el video anterior, donde especificábamos que las entradas era la sección donde se iban a conectar todos los elementos de control que provenían del equipo industrial. Pudiéramos pensar que pudieran ser botones pulsadores, botones de pedal, interruptores de límite, interruptores de flotador, etc. Todos esos van conectados en este punto. Más adelante vamos a ver cómo se hace la interconexión. Y bueno, este PLC tiene una pantalla donde podemos también estar observando el estatus, el funcionamiento del PLC, e incluso podemos hacerlo operar también desde aquí. En la parte de abajo podemos observar las salidas. Las salidas, también ya lo vimos en el video pasado, son los puntos donde vamos a conectar los elementos actuadores. Pero recordemos que los PLCs, por su propia naturaleza, no pueden manejar mucha potencia. En este caso podemos observar que este tiene salida a transistores y es de medio ampere la corriente máxima que podemos trabajar. Sin embargo, existen otros tipos de salidas, que es la salida a contactos secos, o también identificada como que tiene un relevador de salida, un contacto y un relevador a la salida. O hay otros PLCs que tienen salida a tiristores, como pudieran ser triacs o SCRs conectados en antiparalelo. Pero en este caso, el PLC que estamos observando nos dice que es salida a transistor. Los PLCs que nosotros vamos a observar tienen salidas de contacto secos, es decir, tienen un contacto, unos dedos de contacto normalmente abiertos. Estos dedos de contacto son los que nos van a servir para controlar la carga. Ahora, esas mismas entradas y salidas que estábamos observando en la figura anterior, las podemos visualizar aquí en esta parte. En la parte superior tengo las entradas. Todas están identificadas con una I de input, entrada. Y estas son 16 entradas. Aquí la numeración empieza con la I1 hasta la IG. Aquí sería la I9 y aquí cambia la numeración por numeración hexadecimal. De este lado tengo la entrada. En este caso estoy especificando que la entrada es de corriente alterna y es diferente al PLC que estamos viendo desde el inicio.
Ahora, las salidas, ¿qué son las salidas? Las salidas decíamos que pueden ser de diferentes tipos. En el caso de lo que nosotros vamos a estudiar, son salidas que realmente lo que tienen es un contacto. Toda la lógica que vamos a desarrollar aquí en el interior es para cerrar estos contactos. Estos contactos los vamos a cerrar de acuerdo a la lógica que tengamos nosotros desarrollada en el PLC. Esto propiamente es el PLC. Estos están identificados con una O de salida por output. Y podemos observar que efectivamente nada más es un contacto. Todo lo que hace es cerrar un contacto cada salida, y aquí tenemos en este caso también, tenemos 10 salidas. Aquí hay que observar que las primeras 7 salidas son independientes una de otra, pero de la salida 8 a la 10 tienen un punto común. Tienen un punto común, el cual podemos observar que este es, y de ahí las salidas están conectadas de forma independiente, aunque insisto, tienen un punto común. Ahora, recordando un poco también las instrucciones que estuvimos analizando en los videos pasados, ya habíamos mencionado que son este cúmulo de instrucciones, las instrucciones básicas y las instrucciones típicas. Algo muy importante que tenemos que recordar es que ahora ya no debemos darles un tratamiento como si fueran contactos abiertos y cerrados, sino pensar desde el punto de vista que son instrucciones. Este sería el entorno en el cual vamos a trabajar, pero bueno, ahorita no quisiera yo que le pusieran atención a la parte superior. Esto lo vamos a ver en este mismo video un poco más adelante, sino que observáramos de qué manera se van a presentar las instrucciones. Este es un lenguaje gráfico. Cabe hacer mención que más adelantito también vamos a mencionar los tipos de lenguaje que se pueden trabajar en los PLCs, con los cuales se pueden trabajar los PLCs. Pero en este momento lo que quiero que observen es cómo esto, que es ya propiamente una instrucción, lo que podríamos interpretar como un contacto normalmente abierto, ahora es una instrucción que se llama examinar si cierra. Y lo que va a suceder es que cuando se active esta entrada, el PLC va a estar examinando, va a estar checando si esta entrada está cerrando. Esto lo va a hacer mediante la aplicación de una señal a la entrada, en este caso es la entrada 1. Quiero que observen que tiene una I mayúscula. Esta letra mayúscula va a servir para identificar a los contactos abiertos. Enseguida tengo la instrucción XIO, que es examinar si abre. Aquí podrán observar que la I es una I minúscula, y la letra minúscula se utiliza cuando estamos hablando de un contacto que podríamos interpretar como cerrado. Y aquí cuando se reciba la señal en la entrada 2, va a examinar, lo va a interpretar como una señal de apertura de este contacto. Luego tengo las salidas. Como ya habíamos dicho, las salidas, aquí la tengo representada por propiamente una bobina. Pero esta es una instrucción que se llama OTE, es Output Terminal. Y aquí lo que va a suceder es que cuando se haga el análisis, que el PLC haga el análisis y se tenga una continuidad lógica, esto es, que aquí a la hora de examinar, este sí cerró, entonces se va a establecer la continuidad lógica, y si tuviésemos nosotros conectado el circuito hasta acá, esta bobina se energizaría. Ahora, aquí observen también que tiene una C cuadrada, que vamos a interpretar como
bobina, coil, bobina. Y estas serían las salidas reales que tiene el PLC. Son las que pudimos observar en esta sección. Esa sería, la bobina estaría internamente y lo que va realmente a hacer contacto con el mundo real es ese contacto. Ahora, tengo un contacto asociado a esa bobina. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta bobina se energice, este contacto, que es su contacto asociado, también se va a activar. Y puedo tener contactos abiertos, como es este caso, o contactos cerrados. Tengo también otro tipo de salidas. Esta salida no es una salida real, sino que es una bobina interna. Estas bobinas son útiles cuando tenemos que hacer circuitos y no queremos utilizar las salidas reales porque se van a emplear en diferentes cosas, y como solamente tenemos una cantidad limitada de salidas reales, por eso es conveniente utilizar las bobinas internas. Esas bobinas son virtuales, realmente no existen, pero se pueden utilizar como un recurso a la hora de hacer la programación cuando se requieran relevadores, utilizar un número de relevadores elevado. Obviamente también tiene asociado contactos, como en este caso, que puede ser contactos abiertos y contactos cerrados. Ahora, vamos a suponer que queremos nosotros hacer este circuito, pero ya en el PLC. Este circuito, pues es un circuito básico que usted ya estudió. Y si recordamos un poquito el funcionamiento, aquí tenemos un botón pulsador a la entrada, que es un botón normalmente abierto, que ahora se va a llamar I1, en semejanza a lo que estamos observando de las entradas del PLC. Para irnos acostumbrando, esta va a ser la entrada 1, y esta, que es el botón normalmente cerrado, que también se va a encargar de mandar una señal al PLC, va a ser la entrada 2. Esta bobina de relevador, ahora le vamos a dar el nombre de O1, salida 1, y tiene un contacto asociado. Ya sabemos nosotros que si pulsamos este botón, vamos a energizar la bobina O1 y sus contactos asociados van a cerrar. En primera instancia, cierra este contacto, y con lo cual ahora la corriente que estaba pasando por arriba también empieza a pasar por aquí abajo, y este se mantiene cerrado. Al mismo tiempo, este contacto también cerró y hace que esta lámpara encienda. Este circuito, bueno, para fines explicativos, como estamos utilizando el software que ya hemos utilizado anteriormente de Festo FluidSim, recuerden ustedes que es a 24 volts. Los circuitos que vamos a manejar nosotros van a ser a 127 volts, o dependiendo el voltaje que se requiera a las salidas, lo vamos a ir variando. Y bueno, esta lámpara va a encender en el momento que este se cierra, y se va a mantener encendido hasta el momento que nosotros vengamos y pulsemos este botón normalmente cerrado, con lo que vamos a interrumpir el paso de la corriente hacia la salida O1, por lo cual sus contactos asociados van a abrir y este va a desenergizarse, aunque se vuelva a la posición, que es su posición normal de cerrado, ya esto, como quedó abierto, ya no va a permitir que vuelva a funcionar el relevador, y aquí también se abrió y la lámpara se va a apagar.